Cada año, más y más zonas de nuestros parques nacionales están siendo selladas, clasificadas como restringidas. Podrías pensar que se trata de conservación ambiental o quizá investigaciones científicas, pero no. No se trata de eso. Lo que ocurre en esos lugares es mucho más oscuro y más real de lo que quieres imaginar. Algunos guardaparques comenzaron a hablar, a soltar pequeñas piezas de algo más grande, cosas que han visto, que han escuchado, que han sentido, historias que, si fueran ficción, serían escalofriantes, pero no lo son. Y una de esas historias le ocurrió a James Carabello en el verano de 2019 en Yellowstone. James tenía 34 años. Llevaba años patrullando el parque. Era exguardia costero, hombre práctico, centrado, cero supersticiones. Vivía solo, como muchos guardaparques, en las casas del complejo cerca de la entrada oeste. Cada mañana se paraba exactamente en el mismo sitio, con su taza de café en la mano, viendo cómo la niebla se deslizaba lentamente sobre el valle como un velo fantasmal. Todo en silencio, todo en calma. Hasta esa mañana, el zumbido inconfundible de un helicóptero rompió la quietud del amanecer. James alzó la vista y lo vio. Volaba demasiado bajo, negro como la noche, sin marcas, sin números, sin nada. Solo una sombra con aspas cortando el aire. Venía desde detrás del bosque, deslizándose lento, como si cazara algo. James había visto cientos de helicópteros durante su servicio militar. Este no era normal. Ni siquiera los operativos encubiertos vuelan sin identificación alguna. Lo que vio le revolvió el estómago. Intentó tomarle una foto, pero apenas abrió la cámara del teléfono, ya había desaparecido detrás de las montañas. Algo no cuadraba. Lo sabía en los huesos. Aún así, intentó seguir con su rutina. Una segunda taza de café, un vistazo a los reportes y la primera patrulla del día. Todo parecía normal. Un coche sobrecalentado, un turista multado por salirse del sendero, nada que no hubiera hecho 1000 veces antes, hasta que, patrullando una vieja ruta de servicio, encontró algo fuera de lugar. 2 SUVs, negros, estacionados de forma perfecta, sin placas, sin logos, nada. Al acercarse, notó lo imposible. Estaban impecables, como recién lavados, y ese camino estaba cubierto de polvo. Se acercó aún más. Vacíos. El interior, clínicamente limpio, como si nunca hubieran sido usados, como si no pertenecieran a este mundo. James rodeó los vehículos buscando pistas. Nada, pero las huellas de neumáticos empezaban justo donde estaban estacionados, como si los hubieran dejado caer del cielo. Sacó su libreta, anotó la hora, la ubicación. Algo le decía que no debía reportarlo, así que no lo hizo. 3 horas después, pasó de nuevo por el lugar. Los SUVs ya no estaban, ni huellas, ni marcas, nada. Días más tarde, una zona del parque, exactamente esa área, apareció cercada con alambre y carteles improvisados. Zona de mantenimiento, pero no había nada que mantener ahí. De hecho, esa parte ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Era como si nunca hubiera existido. Y luego comenzaron las interferencias. Durante sus rondas, su radio simplemente moría. Lugares donde antes tenía señal perfecta, ahora eran zonas muertas. Pero no solo era la señal. James comenzó a oír cosas, sonidos tenues, murmullos, como si alguien estuviera hablando apenas por encima del ruido del viento, como si algo lo estuviera observando. Lo comentó en la estación con su supervisor. Este ni siquiera levantó la cabeza. Probablemente mantenimiento en las torres de radio, murmuró. Pero James sabía que era mentira, porque no era solo estática, era algo más. Algo estaba ocurriendo en Yellowstone. James insistió.
Quería respuestas, solo eso. Pero al presionar un poco más, la máscara del supervisor se cayó por completo. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, lo miró con una frialdad cortante y le soltó una frase seca. «Deja ese tema». James intentó razonar. Mencionó que se trataba de seguridad en el parque, pero el supervisor simplemente se levantó y salió de la oficina sin decir una palabra más, como si el simple hecho de continuar la conversación fuera peligroso. Inquieto, intentó con otro supervisor, pero esa vez fue peor. Apenas pronunció «zonas muertas de radio», la cara del tipo perdió todo color. Su expresión se endureció. Cambió el tema de inmediato, murmuró una excusa torpe y se marchó. Desde ese día, comenzó a evitar a James como si fuera portador de una peste. Esa noche, James se sentó frente a su escritorio, repasando sus registros de patrulla. Fue entonces cuando algo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el pecho. Cada una de las zonas donde su radio dejaba de funcionar coincidía exactamente con las áreas recién restringidas. Entró al sistema para revisar el calendario de mantenimiento, pero su acceso había sido revocado, sin notificación, sin explicación, bloqueado. Y como si el universo quisiera confirmar sus peores sospechas, los reportes extraños empezaron a llegar, en las mismas áreas, siempre en las más remotas, siempre en silencio. En una de ellas se encontraron los restos de varios alces, solo los cráneos. 3 de ellos no estaban alineados ni colocados de forma ritual, pero todos en la misma área, sin rastros de sangre, como si alguien o algo los hubiera depositado ahí con precisión quirúrgica. Las marcas en el hueso eran limpias, como si una cuchilla de alta tecnología los hubiera cercenado. No parecía trabajo humano, pero tampoco animal. Luego apareció un bisonte, o lo que quedaba de él. Grandes secciones de piel habían sido removidas, cortadas con la misma precisión anormal, sin desgarros, sin signos de depredación. Era como si alguien lo hubiera despellejado con un bisturí industrial. Después, un venado. Tenía el abdomen abierto y los órganos internos derretidos, pero no carbonizados, no quemados, derretidos, como si hubieran sido expuestos a un calor quirúrgicamente localizado. Lo más extraño era que el pasto y las plantas a su alrededor estaban intactos, ni una sola hoja chamuscada, como si algo invisible, algo preciso, lo hubiera atacado desde dentro. El lado del cuerpo que yacía sobre el suelo estaba cubierto de una masa gelatinosa como carne a medio licuar, pero el pelaje seguía ahí, como si el calor hubiera ignorado todo excepto el interior. Y entonces apareció el oso, un grizzly joven, encontrado muerto entre las ramas de un árbol, como si lo hubieran dejado allí, no arrojado, no arrastrado, colocado. Le faltaba una gran parte del cráneo. El cerebro y los ojos no estaban. La forma del corte, la limpieza, imposible de explicar. No había rastros de lucha, ni de carroñeros. Simplemente estaba ahí, como una advertencia. Todo esto coincidía con los cada vez más frecuentes avistamientos de helicópteros negros sobrevolando el parque, siempre en silencio, siempre en zonas restringidas. El 15 de julio de 2019, James patrullaba cerca de Old Faithful cuando divisó luces extrañas provenientes de uno de los sectores cerrados al público. Decidió acercarse. No sabía por qué, pero no podía ignorarlo. Al llegar, lo vio con sus propios ojos, varios vehículos militares estacionados en un claro, y algo más, contenedores, enormes, algunos tan grandes que no parecían diseñados para transportar cosas, sino para contenerlas. Estaban cubiertos, pero sus formas eran inconfundibles. Lo que fuera que había ahí dentro no debía escapar, y en ese momento James entendió que ya no estaba observando desde fuera.
Había cruzado una línea invisible, y lo que estaba al otro lado no tenía intención de dejarlo volver atrás. No podía ver lo que había dentro de aquellos contenedores, pero el tamaño por sí solo bastaba para dejar que la mente volara hacia lugares incómodos. Mientras observaba la escena desde la distancia, notó movimiento, figuras humanas, cubiertas con trajes que parecían diseñados para manipular materiales peligrosos, trajes de descontaminación, quizás, o algo más avanzado. Antes de que pudiera acercarse más, un hombre armado emergió de entre los vehículos. Lo interceptó sin vacilar, con voz firme y expresión neutra. Le dijo que eran parte de un equipo de inspección geológica y le ordenó abandonar el área inmediatamente. No le dio oportunidad de responder, solo lo escoltó de vuelta al camino principal con una mirada que no admitía discusión. Esa noche, James entendió que lo que había visto no era para ojos civiles, así que hizo lo único que podía. Empezó a documentar todo, absolutamente todo. Llevaba un registro minucioso de cada anomalía. Notó que los helicópteros negros incrementaban su actividad durante la luna nueva. Detectó interferencias electromagnéticas inexplicables en ciertas áreas del parque y empezó a encontrar huellas que no coincidían con ningún animal registrado en la región. Demasiado grandes, demasiado profundas y, lo peor, completamente asimétricas. La madrugada del 2 de agosto, alrededor de las 2:15, James conducía por uno de los caminos de mantenimiento cerca del lago Shan. Esa misma noche, 3 excursionistas, todos distintos, sin relación entre sí, habían reportado haber visto luces inusuales en la misma zona. James pensó que se trataba de campistas ilegales o bromistas, pero apenas tomó una curva cerrada, algo lo obligó a detenerse. Frente a él, a unos 150 metros, había una especie de puesto de control improvisado, iluminado por las luces de varios vehículos militares. Hombres armados, con equipo táctico, patrullaban el perímetro. No eran guardabosques, ni siquiera parecían parte del ejército regular. Apagó las luces del vehículo de inmediato y se desvió del camino, ocultándose entre unos arbustos densos. Tomó su mochila con equipo esencial y se internó en el bosque, moviéndose como un depredador en la oscuridad. Llevaba 8 años patrullando esa tierra. Sabía cómo fundirse con ella. Después de unos 20 minutos de avance silencioso, encontró una pequeña elevación natural que le daba una vista directa al campamento. Se colocó tras un tronco caído y sacó sus binoculares. Lo que vio desde allí lo dejó paralizado. La ladera entera estaba bañada en luz artificial. Reflectores portátiles lanzaban haces blanquecinos sobre una operación que parecía más de ciencia ficción que militar. Había docenas de personas en trajes de protección moviéndose entre estaciones improvisadas. Algunos llevaban portapapeles, otros operaban máquinas que James no había visto en su vida, artefactos con luces pulsantes, cables que parecían latir, monitores sin número de serie, y entonces escuchó un sonido mecánico potente, como si algo colosal estuviera siendo activado. A través de los binoculares, vio una compuerta hidráulica abrirse lentamente en uno de los contenedores, y detrás de ella, tubos de vidrio gigantes montados en una especie de sistema de rieles, unidades de contención. Cada uno de esos tubos tenía dispositivos de monitoreo adheridos, pero lo que más lo perturbó fue lo que vio dentro de uno de ellos. Un ser, no una persona, no un animal, un ser. La criatura tenía una piel pálida, casi traslúcida,
y medía al menos entre 2,10 metros y 2,40 metros de alto. Su cuerpo parecía flotar, aunque tocaba el suelo. Su movimiento era antinatural, como si las leyes de la física se quebraran a su paso. No caminaba, se deslizaba. El personal armado lo manipulaba con extremo cuidado, no con miedo, pero con respeto, como si supieran que un error podía costarles más que la vida, y todo el entorno estaba envuelto en una luz azulada extraña que emanaba de los propios contenedores. Una luz que parecía absorber el color del bosque. James sintió cómo su cuerpo reaccionaba. Una oleada de náuseas lo golpeó de lleno. El estómago se le revolvió, la cabeza comenzó a latir con una presión insoportable. Era como si algo invisible estuviera apretándole el cráneo desde adentro. Intentó comunicarse por radio, pero solo obtuvo ruido blanco. Miró su GPS, símbolos distorsionados, líneas rotas, galimatías. Con el pulso tembloroso, sacó su teléfono para intentar tomar una foto. Pero cada vez que enfocaba el contenedor, la imagen se distorsionaba o la cámara se congelaba, como si el dispositivo se negara a capturar aquello. El miedo lo superó. Se dio la vuelta y huyó sin mirar atrás. Durante los días siguientes, su cuerpo lo traicionó. Se despertaba cada mañana con arcadas violentas, vomitando sin control. Su piel se volvió pálida, sus ojos inyectados. Tuvo que reportarse enfermo, algo que jamás había hecho en todos sus años de servicio. Pero lo que más lo enfermaba era saber que nadie más lo sabía y que aquellos que lo sabían estaban dispuestos a todo para que permaneciera en silencio. Cuando James finalmente volvió, todo parecía haber cambiado. En varias zonas administrativas aparecieron vehículos militares, rígidos y sin insignias, y hombres con equipo táctico patrullaban como si custodiara algo vital y secreto. Los turistas y senderistas apenas notaban algo extraño. Las áreas públicas seguían abiertas y el parque seguía pareciendo el mismo de siempre. Pero en las zonas restringidas, a las que solo el personal autorizado tenía acceso, había bloques inexplicables. Algunos estaban cerrados con carteles que indicaban inestabilidad geológica, aunque meses antes, justo en esas mismas áreas, se habían reportado múltiples avistamientos de objetos voladores no identificados. Un empleado del parque llamado Sean había enviado varios videos a sus superiores, grabaciones donde se podían ver luces flotando en el aire sobre la zona del caldero. En solo un mes, registró 4 tipos diferentes de objetos que nadie podía explicar. Lo más inquietante para James era que todos esos avistamientos coincidían con las zonas donde él había detectado las famosas zonas muertas de radio, y también con la presencia cada vez más frecuente de helicópteros negros y vehículos sin marcas. Además, James notó que la actividad aumentaba durante ciertas fases lunares, especialmente en luna nueva. Durante ese periodo, 4 de sus compañeros guardabosques desaparecieron del parque de la noche a la mañana, transferidos a otros parques sin aviso ni explicación. Cuando James preguntó, su supervisor solo le respondió que eran ajustes rutinarios de personal. Pero nada había de rutinario en esas desapariciones tan rápidas. Y no solo ellos notaron algo extraño. Turistas y excursionistas comenzaron a reportar ruidos bajos y constantes, como un zumbido grave que les producía náuseas. Algunos hablaron de fenómenos inexplicables, eclipses repentinos que convertían el día en noche por segundos, para luego regresar la luz sin que nadie más pareciera notarlo. También hubo quienes experimentaron lapsos de tiempo perdido, luces en el cielo y objetos voladores que desafiaban toda lógica. Todo esto, sin embargo, fue descartado oficialmente. Los videos de Sean y los reportes de visitantes fueron etiquetados como
globos meteorológicos o ilusiones ópticas. Pero lo que parece sacado de una película de ciencia ficción son las extrañas cajas negras o cubos que han empezado a aparecer y desaparecer en Yellowstone y otros parques del país. Varían en tamaño, pero siempre son grandes y con un origen desconocido. Un guardabosques, en una experiencia similar a la de James, relató que justo en el momento en que uno de esos cubos fue visto por unos excursionistas, la actividad militar se intensificó. Un hombre que se identificó como Brendan decidió contar su historia. «He guardado esto en secreto por mucho tiempo», dijo Brendan, sin saber si debía compartirlo o no. Pero viendo que más gente está hablando de sucesos extraños en parques por todo el país, creo que es momento de contar lo mío. Mantendré mi identidad oculta y omitiré detalles específicos, porque firmé acuerdos de confidencialidad. Sé que podría meterme en problemas si esto se relaciona conmigo. No busco fama ni reconocimiento, solo quería liberarme un poco de esta carga. En 2019 trabajé unos 9 meses como empleado temporal en un parque nacional bastante conocido. Prefiero no decir cuál, por razones obvias. Mis tareas iban desde ayudar en la recepción del centro de visitantes hasta salir a hacer mantenimiento ligero en los senderos o guiar a senderistas perdidos. El paisaje era impresionante, pero hubo un incidente que me hizo cuestionarlo todo. Era finales de primavera, quizás principios de mayo. La nieve ya se estaba derritiendo, pero las hordas de turistas todavía no llegaban. Recibimos un número inusualmente alto de llamadas reportando una gran caja negra que algunos excursionistas decían haber visto cerca de un sendero poco transitado. Al principio lo tomé como un rumor tonto, tal vez una broma. A veces la gente lleva objetos raros al bosque para tomarse fotos extrañas, pero cuando llegaron el tercer y cuarto reporte en pocos días, se lo comenté a mi supervisor directo. Me pidió que fuera a echar un vistazo, así que una mañana, durante mi turno de patrullaje, salí rumbo al lugar. El sendero atravesaba un pinar espeso, poco cuidado y casi sin señalización, por lo que casi nadie lo usaba. El claro estaba no muy lejos del camino principal, rodeado de pinos altos y un pequeño arroyo, pero al acercarme, algo me golpeó de inmediato. El aire estaba pesado, cargado, como si tuviera electricidad estática justo antes de una tormenta eléctrica, y ahí, en el centro del claro, estaba la caja negra. A simple vista, era completamente opaca, sin logos ni marcas. Medía unos 2,5 metros de alto y casi 2 de ancho, aunque era difícil medir con precisión. Perfectamente rectangular, como un contenedor de carga, pero mucho más pequeño y sin puertas ni bisagras visibles. Cuando di un paso más cerca, la atmósfera se volvió más densa. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Sentí como si los oídos se me taparan, como cuando subes de golpe a gran altitud, pero lo más extraño fue el miedo primitivo que me invadió, un miedo puro y antiguo que no había sentido ni siquiera en encuentros cercanos con animales salvajes. Era como si cada célula de mi cuerpo gritara: «Sal de aquí, ahora mismo». Cuanto más me acercaba, más fuerte se sentía esa carga estática, y el estómago me daba vueltas. No veía nada más que superficies oscuras y lisas, sin costuras, sin teclados ni ventilaciones, solo un monolito negro que parecía haber aparecido de la nada. Estaba a unos 3 metros cuando decidí pedir ayuda. No podía enfrentar eso solo. Tomé el radio y llamé a mi supervisor, describiéndole lo que había encontrado. No dijo mucho. Solo me ordenó regresar a la estación de inmediato, sin explicaciones, sin preguntas de seguimiento. Fue tajante, casi como una orden de guerra. No hables de esto con nadie más. No comentes nada con el resto del personal.
y eso no era propio de él. Siempre había sido un tipo correcto, transparente y justo, así que su reacción me desconcertó por completo. Cuando regresé, insistí para que me diera más detalles, pero me cerró el tema rotundamente. Me soltó algo como: no viste nada y no vamos a hablar más del asunto. Mi supervisor, mi buen supervisor, ahora parecía estar cumpliendo un guión que no entendía. Al día siguiente llegué un poco tarde a mi turno. Irónicamente, mi horario había cambiado y me asignaron a la recepción del centro de visitantes. Pero a media mañana vi algo que nunca olvidaré. Un número inusual de vehículos con boyas militares, aunque cueste creerlo. Camiones grandes y camionetas negras que se dirigían a un sendero poco conocido que corría paralelo al principal. No recuerdo el nombre exacto, pero era un área remota. De repente, toda esa sección fue acordonada, cerrada con la excusa de mantenimiento o algo así, pero nunca había visto una clausura tan rápida y definitiva. Los letreros aparecieron durante la noche. El acceso quedó prohibido para casi todo el personal, salvo unos pocos elegidos. La versión oficial era que se estaba haciendo un estudio ecológico de alta prioridad, pero yo sé cuándo me están mintiendo. Otros guardabosques estaban igual de confundidos, pero esa área permaneció restringida durante todo el tiempo que estuve allí. Una vez, pasando cerca de un punto elevado, vi desde la cresta un grupo de hombres con uniformes militares apostados en el borde del claro. Eso es todo lo que puedo compartir sin arriesgar demasiado. Como pasó con la historia de Brendan, a James también lo amenazaron a finales de agosto de ese año, justo en el punto más intenso de todo esto. Un día su supervisor lo llamó y prácticamente le advirtió que dejara de husmear en zonas donde no debía. James, desconcertado, quiso saber qué había hecho mal, pero la respuesta fue solo: deja el asunto, no te metas donde no te llaman. Pocos días después, una mañana mientras James estaba en la cocina revisando sus apuntes, escuchó que tocaban la puerta. Al mirar por la ventana, vio un sedán negro que no estaba ahí un minuto antes. Cuando abrió, 2 hombres con trajes negros idénticos estaban en su porche, sin placas ni identificaciones, ni se presentaron. El más alto preguntó si podían entrar a hablar sobre asuntos administrativos. James entendió que estaba en problemas. Los condujo a la cocina, donde tenía sus apuntes esparcidos sobre la mesa. Antes de que pudiera recogerlos, el hombre más bajo tomó uno y empezó a leerlo. El alto se quedó parado mirándolo fijamente, sin parpadear. El hombre bajo interrogó a James sobre sus movimientos recientes, si había estado en zonas restringidas, si había visto algo extraño, si había hablado con alguien. Su voz era casi mecánica, sin emociones. Después de unos minutos, el hombre alto miró a James y dijo que habían revisado su historial militar, que era impresionante, pero que sería una lástima que su prometedora carrera terminara antes de tiempo. El bajo devolvió el papel a la mesa y sonrió, diciendo que algunas cosas están clasificadas por una buena razón, que a veces lo mejor que uno puede hacer por su país es simplemente olvidar lo que vio. Antes de irse, el hombre alto dejó una tarjeta sobre la mesa, completamente en blanco, salvo por un número de teléfono. Lo único que le dijo fue: llama a este número si recuerdas algo que necesitas olvidar. James corrió a la ventana y vio cómo el sedán se alejaba. No tenía placas. Cuando James volvió a la cocina para recoger sus notas, se dio cuenta de que el papel que el hombre más bajo había estado leyendo ya no estaba. Después de ese encuentro, James comenzó a temer por su vida. Se volvió más solitario, dejó de documentar cualquier cosa inusual y se alejó de sus actividades sociales fuera del trabajo. Sabía que las cosas estaban saliendo de control rápidamente,
pero no tenía idea de cuán graves eran las consecuencias. Hay otras historias que se remontan décadas atrás, que sugieren que algo extraño ha estado ocurriendo en Yellowstone desde hace mucho tiempo. Era el invierno de 1980 cuando mi hermano mayor y yo estábamos haciendo senderismo y acampando en el Parque Nacional de Yellowstone. Después de una caminata de unos 8 kilómetros desde la carretera hasta un lago que, según decían, era el único lugar en América del Norte donde se podían pescar los árticos grilling fuera del Ártico, armamos nuestro campamento para pasar la noche. Después de cenar lo que habíamos pescado y limpiar todo, nos metimos a dormir lo más temprano posible, agotados. Estábamos dentro de la tienda, hablando en voz baja y adormeciéndonos, cuando de repente escuchamos algo pasar corriendo junto a nosotros. Era algo que se movía en 2 piernas, algo muy grande y pesado. Nos miramos con los ojos desorbitados. Le dije que fuera a ver qué era. Me respondió que ni loco. Sin armas ni nada para defendernos, ambos nos quedamos sentados, aterrados, toda la noche. Al amanecer desmontamos el campamento y salimos a buscar huellas, pero el suelo seco no mostró rastro alguno del visitante nocturno, salvo nuestra experiencia. Los pasos fueron increíblemente pesados y bípedos, avanzando a un ritmo constante pero sin prisa, como intentando cubrir distancias sin hacer ruido. No recuerdo el nombre del lago, solo que era octubre de 1980 y que formaba parte del nacimiento de varios ríos. Tienes estos reportes de 2019, las experiencias de James, las mutilaciones de animales, la presencia militar, las luces extrañas, la pérdida de tiempo, y luego están historias como la mía, de casi 40 años atrás, y otras aún más antiguas que muestran que cosas extrañas han ocurrido durante todo este tiempo. Durante ese periodo, James intentó contactar a un amigo cercano usando comunicaciones cifradas. Este amigo podría ayudarlo a abrir la puerta para compartir la información con el público. Pero poco después, James empezó a recibir llamadas amenazantes de números desconocidos. Le decían detalles muy personales y le advertían sobre lo que podía perder si seguía adelante. Decidió no continuar y abandonó el asunto por completo. James ahora vive en un pequeño pueblo del noroeste del Pacífico. Trabaja como guía privado en zonas silvestres y se niega a hablar de Yellowstone, pero sigue experimentando vigilancia ocasional y nunca revela su nombre completo. Esto te hace preguntarte, ¿qué está pasando realmente en Yellowstone o debajo de Yellowstone? Y si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios. Marca tu llegada a esta zona de contención. Y si te gusta este tipo de narrativa cinematográfica donde exploramos casos extraños, misteriosos y sobrenaturales, ¿qué esperas? Dale me gusta y suscríbete para más contenido como este. Como siempre, mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo episodio.